Chicas, ¿para qué sirve estudiar la materia? Esta o cualquier otra. El estudio en particular, no el estudio en general, sino estudiar para rendir el parcial. ¿Para qué sirve? Para fijar conocimientos para poder después llevarlos a la práctica. Y si tuvieran que ponerse del lado del docente, ¿para qué sirve? Si ustedes fueran los docentes, ¿para qué harían el examen? Profe, me repitió la pregunta que no escuché. Si ustedes fueran el docente, ¿para qué harían el examen? Y para ver qué conocimientos adquirió el alumno, en dónde puede llegar a necesitar más refuerzo de contenido. Yo creo que para eso, más que nada. Totalmente. Vamos a decir que el examen no es más ni menos que un control de los conocimientos, es básicamente eso. Y entonces lo que vamos a pensar es que, o que ustedes me decían, Luciana me decía, es el control para ver si hubo efectivamente aprendizaje. Bueno, y en realidad el control es esto. Sí, bueno, en realidad, profe, es también saber si el alumno no solamente entendió conceptualmente lo que uno transmitió, sino que lo puede transferir a la práctica, porque también es una materia que es bastante teórica y que uno sí lo puede memorizar como conceptos, pero también está bueno el llevarlos a la práctica, porque el conocimiento como conocimiento así por tenerlo en la cabeza no sirve si uno no lo aplica. Dirían los pedagogos, el aprendizaje significativo, es decir, el aprendizaje que sirve para cambiar el entorno y para cambiar cosas fundamentales, digamos, es eso. Entonces, el control, en primera instancia, es eso, es decir, tenemos, para poder controlarlo previamente, lo que nosotros debemos haber hecho es haber planificado, es haber definido a uno donde quiere llegar. En las organizaciones hay un mito muy importante que tiene que ver con el famoso reloj de entrada. Es decir, en el reloj de entrada, vamos a decir, lo santificamos y es una muestra de que si la persona llegó, marcó, es como que va a cumplir. Y bueno, la verdad que no es así. La verdad que nosotros podemos dar ejemplo de que o dar caso de que la persona llega y no tiene cumplimiento. Entonces, no sirve para lo que se está pretendiendo, que es controlar el desempeño de una persona, o un conjunto, o una nómina de personas. Entonces, esto es como que los chicos que cuando van a la escuela, uno va, los deja en la escuela, los deja horario y los retira horario. En el mundo prepandemia. Pero eso todos sabemos que no garantiza el aprendizaje. Entonces el control es algo que tiene que ver básicamente con el aprendizaje, no solo con el control formal de hacer ciertas cuestiones para que nos deje tranquilo que hemos controlado, sino que efectivamente lo que nos tiene que servir es para tomar decisiones. Para eso, lo primero que vamos a tener que saber es dónde queremos llegar. ¿Y qué es lo que queremos controlar? Es básicamente eso. Entonces, si no sabemos qué es lo que nosotros queremos controlar, difícilmente vayamos a poder controlar. Si tenemos que saber dónde queremos llegar. Queremos llegar, pero para eso, con la filosofía del control, la concepción del control, dice que el control proviene de una palabra, de la contracción de dos palabras, de contra-rol. Es decir, para controlar, lo que nosotros tenemos que hacer es pararnos de un lugar distinto del que ejecuta. Entonces, algunos de los principios de control tienen que ver básicamente con eso, es decir, ponernos en un lugar que nos permita tratar de tener una mirada al margen del que desarrolla o del que realiza las tareas,
a los efectos de poder darnos cuenta de cómo va la situación. Hay quizás es un caso que ustedes no lo conocen porque, o sí lo conocen, pero digo, es probable que no lo conozcan, que es un caso de una de las grandes auditores en el mundo, digamos, que formaban parte de los grupos de las empresas más exitosas en el mundo, y dentro de las empresas contables, las auditoras son, digamos, están, podríamos decir, en la cúspide del desarrollo de las consultoras de desarrollo profesional en materia de contabilidad. Bueno, Arthur Andersen fue una empresa que empezó con algunas prácticas que tenían que ver con fraguar los balances de las empresas que cotizaban en la bolsa de Nueva York. Entonces, ¿qué era lo que afectaba al fraguar esos balances? Y lo que afectaba era la solvencia de las empresas. Entonces, cuando se dio por el 2008 la famosa burbuja financiera, ¿qué pasó? Las empresas que empezaron a tener problemas, bueno, no había problemas porque teóricamente tenían reservas con las cuales hacer frente a las obligaciones contraídas. Pero ¿qué pasó? Sí, no, eran falsos los balances. Entonces, el proceso de auditoría o de control había sido fraguado y eso puso en jaque todo el sistema financiero y todo el sistema bancario, no solo de Estados Unidos, sino de buena parte del mundo. Entonces, el proceso de control es un proceso muy importante y un proceso central en el desarrollo organizacional. Entonces, lo que vamos a decir es que el control, como decíamos, proviene de la contracción del término contrarrol. Es decir, esto implica el doble registro que permite la verificación de los fenómenos, la verificación de los hechos que hacen que uno compruebe si algo está, se cumplió con las expectativas. Una de las cuestiones que se notó en el parcial fue lo siguiente, y era que muchas veces cuando ustedes planteaban objetivos contra los cuales nosotros vamos a controlar si el proyecto después en definitiva es exitoso, los objetivos son los resultados, son los logros que se pretende llegar. Algunos decían verificar el grado de aprendizaje o el grado de mejoramiento que tenía un determinado chico. Si bien ese es un resultado que se da en el marco de los servicios que ustedes prestan, la idea era que ustedes plantearan los resultados que tuvieran que ver con el proyecto. Y uno de los resultados que podía hacer era ingresar al mercado, al sector de los servicios de terapia ocupacional, o una definición que tuviera que ver con el proyecto, contra el cual ustedes controlar, porque quizás todos los chicos que ustedes hubiesen intervenido tenían avances, pero puede ser que el proyecto en sí mismo no fuera exitoso. Entonces lo que estamos buscando es controlar el proyecto, ver si el proyecto después de un tiempo va por buen camino, porque en un aspecto puede ir, pero puede ir mal en otro. Entonces eso se refiere, primero, ponernos en un lugar distinto y hacer ese control desde una perspectiva que tenga que ver con un doble registro de los hechos para determinar si existe una desviación. Eso es lo que vamos a tratar de determinar. Si existe una desviación. Para eso hay que medir. Si no medimos, no hay forma de determinar el control. A veces hay procesos que no son tan fáciles de medir y muchas veces se van a encontrar con procesos que son complejos de medir porque las medidas no son todas cuantitativas, sino ustedes saben que muchas veces hay medidas que tienen que ver con que uno mide la calidad de ciertos hechos. Y eso no es fácilmente expresable en términos de un número. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de establecer muchas veces variables, vamos a tratar de establecer variables de tipo cuantitativa a los efectos de tratar de identificar cómo evoluciona el proyecto.
nosotros no lo hemos visto profundamente, pero uno de los principios de la administración y principios de la planificación y del control es que es dinámico. Eso tiene que ver que si nosotros vemos que hay desviaciones, deberemos redefinir la meta o el objetivo a los efectos de establecer una nueva forma de controlar y determinar si vamos a llegar a la meta. Entonces, control significa ponernos en el rol de otra persona a ver si el proyecto va por buen camino. Eso es lo que vamos a decir cuando nosotros hablamos de control. El control tiene que ver, y quizás la mayoría de los sistemas, de los software de control que existen hoy día en el mercado, utilizan un sistema que es el sistema de los tacos o el sistema de los tableros de comando, o también denominado como los semáforos. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que consiste? En determinadas métricas, transformarlas en semáforos, rojo, amarillo y verde, a ver cómo nos está yendo con la evolución de los planes, con la evolución de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, control para garantizar los objetivos organizacionales y, de hecho, que los planes diseñados se logren y podamos tomar correctivos en caso de ser necesario. Entonces, básicamente, cuando hablamos de control, lo que tenemos que hablar de 3 actividades centrales y muy importantes. Establecer estándares, medir el desempeño contra esos estándares y corregir las variaciones de los estándares y planes. En las organizaciones siempre está la discusión de cómo evaluamos a los integrantes de las mismas. ¿Cómo hacemos qué estándares vamos a utilizar? Entonces, en el caso de la gestión de los recursos humanos, existe una herramienta que se llama el análisis y la descripción de puestos. En realidad, eso implica dos aspectos importantes. El primero, un perfil. ¿Cómo debería ser el perfil que ocupa la persona? Y ahora ese perfil, esa definición de perfil, tiene que cumplir con estándares muy estrictos en términos de igualdad de género, igualdad también de minorías, igualdad que no afecte ni ataque ninguno. Entonces, tiene que cumplir con un cierto perfil. Pero además, ese perfil, el perfil incluye, además, el diseño del puesto incluye un perfil y una descripción de actividades. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La persona que es recepcionista, ¿cuáles son los estándares que nosotros les vamos a pedir que cumplan? ¿Qué va a ser el perfil? ¿Y cuáles son las actividades? Si no está establecidas las actividades con claridad y cuáles son los resultados que tiene que lograr, la verdad es que todo proceso de evaluación de desempeño se vuelve arbitrario. Esto es más o menos que yo, en la materia, les empiece a tomar conceptos de otra materia. Es decir, no está establecido los estándares. Entonces, en la evaluación de desempeño, contra lo que hay que evaluar, contra los estándares que están establecidos. Entonces, eso es lo importante, establecer estándares. Y hay un principio básico del control y de la evaluación, que tanto el evaluador, el controlador, como el controlado, como el evaluado, debe conocer cuáles son los resultados a los cuales debe llegar. Debe conocer 2 cuestiones. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación? Pero además debe conocer cuáles son los criterios. ¿Qué se va a aplicar? El ahorro de costos, la satisfacción del cliente, el retorno de la inversión. Entonces, tenemos que establecer de qué hablamos cuando mencionamos de estándares. Los estándares tenemos que definir y tenemos que definirlo de la forma más concreta y más explícita posible para que todos los que intervienen en el proceso
controlado y controlador entiendan lo mismo. Si ese proceso no se cumple, la verdad es que empezamos a tener problemas. Si ustedes les dicen, si ustedes son las líderes de proyecto, entonces le dicen a su equipo, es decir, miren, voy a retocar, como veo que les va demasiado bien, les voy a retocar los estándares para ver si así no lo alcanzan tan fácilmente. Bueno, eso es romper las reglas de juego. Esto es romper el proceso de control básico. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, los estándares tenemos que establecerlos. Y los estándares del proyecto, qué es lo que ustedes quieren lograr con el proyecto, también tienen que estar establecidos. Yo en la clase que viene les voy a contar cómo hacer para evaluar o para establecer algunas medidas. Y una de esas medidas es cómo podemos hacer para determinar cuánto debe cobrar ustedes un asesoramiento, una visita, un asesoramiento de un año. ¿Cómo podrían establecer cuál debería ser su remuneración? Ustedes me van a decir, y bueno, en función de lo del mercado, bueno, pero le pregunto, ¿ustedes ganan o pierden dinero con eso? Bueno, el control debería salir para eso, para darse cuenta de esas situaciones. Si lo que están haciendo es una obra de caridad o lo que están haciendo es una fuente de recursos que les permite vivir e invertir en proyectos profesionales. Eso es lo que se trata. Para eso hay que establecer estándares. Contra esos estándares ustedes van a comparar el éxito del proyecto. Bueno, en segundo lugar, saben que esto es como el metro o el litro. Es un instrumento de medición del estándar. ¿Y a qué se lo van a aplicar? Se lo van a aplicar a una magnitud a medir. Es decir, esa magnitud a medir es el desempeño. Es la cantidad, los hechos que se han producido o que se han generado y que ustedes van a utilizar ese instrumento de medición para determinar, para comparar. Es decir, comparar ¿qué? El desempeño contra el estándar. Eso es lo que ustedes van a hacer cuando controlan. El control hay que tener menos vocación de látigo cuando uno habla de control y más vocación de un enfoque profundo y profesional a la hora de hablar y a la hora de establecer el control. Entonces, en función de ese acercamiento o ese alejamiento que existe de los estándares buscados, ustedes van a tomar medidas. Van a establecer, en función de las desviaciones que se presenten, ustedes lo que van a hacer, van a establecer estándares. Van a establecer cómo pueden hacer para llevar adelante el éxito de ese proyecto. Entonces, lo importante acá es que hay un principio básico del control, que el beneficio de controlar no puede ser mayor que el costo de control. Entonces, esto es importante y muy relevante. Ustedes deben, no se olviden de registrar en el chat la asistencia. Ustedes deben establecer cuáles son esos puntos de control. Es decir, ¿cómo se dan cuenta ustedes que una materia no va por buen camino? ¿Qué es lo que decir? Cuando van y se presentan al final y lo desaprueban. No, tienen otras medidas. Podría ser que ustedes lo que hacen es tratar de hacer un ejercicio de que le dieron en la materia y si lo va cumpliendo o si lo van logrando. Tiene el micrófono apagado. Un segundo. ¿No me escuchan ahí? Yo lo escucho, No, profe. ¿No me escuchan? Yo sí, profe. Porque está prendido el micrófono. Yo también, profe. Sí, profe, si se escucha. Ah, bien, bien. Bueno, ¿cómo va a estar la grabación? Pero no, lo tenía prendido. Ese hubiese sido un punto de control que no hubiese usado si yo hubiese tenido el micrófono apagado y no hubiese estado hablando. Ese sería una muestra de que hay ciertos puntos de control que uno debería ir controlando, debería ir verificando. Lo importante en este caso es que identificar cuáles son esos puntos de control. Y en las organizaciones también vamos a ir identificando puntos de control para no llegar al final del proyecto sin saber si ha habido éxito o no en el proceso. Entonces,
eso va a ser, entonces eso va a ser muy importante, eso va a ser fundamental para poder llevar adelante el proceso de control. Entonces, lo que vamos a hacer es que el principio clave, el punto de control, el control efectivo requiere, es necesario, es indispensable de la atención de aquellos factores decisivos para evaluar el desempeño en relación con los planes. Es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir viendo que hace que el proyecto funcione con normalidad? Entonces, también hay situaciones que salen fuera de la norma. Imagínense, yo suelo pasar por la calle Mitre, una de las calles Mitre en donde estaba rezagos del ejército, han puesto un bar, una cervecería artesanal. Y la verdad que si se estableció algunos objetivos, algunos resultados, la verdad que ha sido tan extraordinario y tan fuera de lo normal, que es difícil que esos planes o esos resultados que se propuso sean logrados. Entonces, lo que muchas veces hay que redefinir en ese caso, cuáles son los puntos de control, es decir, cómo vamos a determinar si el proyecto va bien o si el proyecto es exitoso. Entonces, lo que vamos a tratar de establecer puntos en los cuales que yo me identifique que el control está bien y el control está bien orientado. Entonces vamos a ver diferentes procesos de control básico. Hay algunos que son más de naturaleza cuantitativa y ustedes los van a ir mirando en forma más fácil que otros. Y uno de esos procesos de control, una de esas situaciones es el control de capital, y el control de ingresos. Bueno, lo que primero van a tratar de identificar es que si para llevar adelante el proyecto, ustedes están usando la cantidad de recursos que habían establecido inicialmente. Es decir, ustedes me pueden decir, bueno, pero en Argentina hay inflación. Bueno, tendrán que buscar alguna variable, que no siempre es el dólar, para darse cuenta cuál es el poder adquisitivo que tiene el dinero, porque todos los bienes que ustedes van a poner a disposición para poder aplicarlos al proyecto expresan un determinado poder de compra. Entonces lo que van a buscar es eso, es decir, el proyecto tiene que ver, el análisis de los recursos que nosotros vamos a aplicar para el éxito del proyecto son los que yo había establecido inicialmente, o requiero menos, o lo que muchas veces nos pasa, requerimos más porque no consideramos algunos aspectos que son relevantes o algunos valores que son importantes y que no hemos tenido en cuenta. Entonces, lo que vamos a decir es que el proceso de control básico implica definir una cantidad de recursos para aplicar. Y nosotros, a medida que vamos llevando adelante el proyecto, nos vamos a ir dando cuenta si esos son los recursos que los que definimos son los que nosotros estamos efectivamente necesitando para poner el proyecto en marcha. La otra forma de darnos cuenta es el control de los ingresos. Nosotros tuvimos unas expectativas de ventas, unas expectativas de pacientes, unas expectativas de recursos ingresando. Bueno, ¿se están cumpliendo o no? Bueno, ahí lo que vamos a tener que definir, pero ¿y si no se están cumpliendo? ¿Por qué? Yo había planteado hacer publicidad. Voy a hacer publicidad en las redes. Bueno, esa publicidad, esos recursos que yo estoy aplicando, ¿se traducen en ingresos o los estoy usando mal? Digo, lo que va a servir en este caso es, primero, dos medidas de control, la de capital y la de ingresos.
La de capital son los recursos, la suma de recursos necesarios que ustedes tienen que aplicar para que el proyecto se ponga en funcionamiento. Y en segundo lugar, de ingresos. Yo en la clase que viene les voy a mostrar cómo ustedes pueden ir haciendo una sumatoria de todos los costos que se plantean en el proyecto y cómo podrían establecer sus honorarios profesionales luego de tener una ganancia. Porque su trabajo, el trabajo que ustedes van a desarrollar, es un insumo. Además, como ustedes están poniendo en riesgo, en primera instancia, lo más preciado y lo más importante que ustedes que tienen en la vida profesional, ¿y qué es lo más importante? ¿Qué es lo más valioso que ustedes tienen como profesionales? Que es un intangible invaluable y que si lo pierden no se recupera. ¿Qué es? El conocimiento. Bien. Y si algo más, ¿qué podría ser? ¿A través de qué se expresa el conocimiento? No escuché bien la pregunta, profe. ¿A través de qué se expresa el conocimiento? El conocimiento, la experiencia, el título se expresa a través de algo que genéricamente vamos a denominar imagen. La imagen profesional o la imagen personal, que ese es el activo más preciado que ustedes tienen y que conjuga experiencia, conocimientos, prestigio, fama, honor y un montón de intangibles más. Entonces, lo que vamos a decir es que ustedes en primera instancia van a controlar el proyecto partiendo del capital que están usando y de los ingresos que están obteniendo. Esas son las primeras medidas de control. Eso es lo que ustedes van a poner en juego en primera instancia. En segunda instancia van a tener... En segunda instancia van a usar el control de programas. ¿Qué es lo que van a controlar? Bueno, ¿cuál es el grado de cumplimiento de lo que ustedes habían pactado? Ustedes habían pactado como políticas, por ejemplo, tener un objetivo que era lograr en el primer año 189 pacientes. Bueno, lo que van a poner en juego es, ustedes, lo que van a poner en juego es el grado de cumplimiento del programa. El programa, es decir, nosotros vamos a hacer charlas a través de charlas de capacitación para chicos que tengan problemas neurológicos en las escuelas como forma de incentivar nuestro conocimiento en el mercado. Bueno, esas charlas ¿están dando los resultados que ustedes esperaban? O lo que esperaban, o lo que es más importante, es hacer videos de las opiniones de los pacientes y que publican en las redes, que eso les trae más beneficios que ir a dar charlas a los colegios. Entonces ustedes van a empezar a controlar el programa. Son diferentes medidas. Hay algunas que son más globales y que van integrando un conjunto de medidas. Otra cuestión. Los intangibles se refieren a un montón de cuestiones, pero entre ellas la imagen. Los modos operativos también, los intangibles son las modalidades, las formas, los abordajes que ustedes hagan. Acá lo que planteo es diferentes tipos de marcas, algunas internacionales, otras más locales, que entienden que el activo más importante que ellos tienen es su imagen, es la marca. Eso es lo más importante que tiene importancia. El mayor cuidado es a la hora de ver cómo impactan las diferentes medidas que van teniendo en esa imagen. En eso algo que es la médula del proyecto. Y ustedes van a tener algo que es, van a construir, van a ir desarrollando a través de su vida profesional la imagen. Yo soy licenciado en administración y doy clase a contadores, abogados, licenciados también en recursos humanos, licenciados en administración. Y siempre les digo, especialmente a los
los que son contadores, los que son licenciados de administración, que es muy importante tener cuidado en los primeros empleos y muchas veces decir que no. Porque muchas veces lo que puede pasar es que asuman riesgos, responsabilidades mucho más allá de la autoridad que ellos tienen y que se transforma en una mochila de plomo en términos de su imagen, porque libran cheques sin fondo o toman decisiones que en realidad no les corresponden. Entonces, lo más preciado, lo más importante que ustedes van a ir evaluando y cada tanto van a ir midiendo es su imagen, son los intangibles, también las modalidades operativas, las formas de hacer, las habilidades distintivas que ustedes van teniendo a lo largo de su vida. Lo van a ir midiendo y lo van a ir poniendo en discusión. Otra forma es concretamente el control de resultados. El control concretamente de lo que ustedes van a entender como las metas. Es decir, las metas. De los 189 pacientes que yo me había propuesto, ¿cuántos llegaron? Es decir, no, llegaron 110. Bueno, hacen falta, la meta era 110. La realidad, el desempeño indica, la meta era 189. La realidad indica que hemos llegado a 110. Bueno, ¿qué hago para llegar a los 189? Que es la que me va a permitir equilibrar o tener rentabilidad o que el proyecto no esté en riesgo. Bueno, eso lo que vamos a hacer es buscar la forma mediante la cual ustedes van a ir evaluando esos planes, esas metas. Es decir, tienen un montón de indicadores que a ustedes les va a permitir darse cuenta por dónde va el proyecto o por... Entonces, los planes estratégicos se diferencian de los planes tácticos. Planes tácticos se refieren a las herramientas que nosotros manejamos. ¿Y qué podemos manejar? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Qué servicios ofrecemos? También, ¿a dónde hacemos publicidad? ¿Dónde vamos a tener nuestros consultorios? Eso es lo que deberíamos. ¿Cuánto vamos a cobrar? ¿Cuánto le vamos a pedir? ¿Cuándo vamos a establecer nuestros horarios? Y eso son, digamos, elementos tácticos. Los planes estratégicos también tienen que ver con, incluyen otro tipo de variables. Primero, ¿cuál es la opinión de los clientes? ¿Los clientes nos aceptan? Los pacientes, los usuarios, nuestros demandantes de servicios profesionales, no les importa lo que nosotros ofrecemos. Entonces, ese tipo de indicadores que ustedes van a ir controlando. Y cuando veamos marketing, la clase que viene, yo les voy a empezar a plantear algunas estrategias, algunas formas mediante las cuales ustedes van a poder ir controlando este tipo de situación. Entonces, el control estratégico implica establecer lo que nosotros vamos a denominar un tablero de comercio, un tablero de resultados que van a indicar cómo va el proyecto en su globalidad. Nosotros estamos yendo por el buen camino, es decir, no solo los precios, no solo los recursos, es decir, la opinión de los usuarios, la opinión de la comunidad, influye. Entonces, todo eso va a ser importante y lo vamos a transformar en herramientas que nosotros nos van a permitir llevar adelante el proceso de control. Pero acá hay algo muy importante, y ustedes saben, como personal o como futuro personal de la salud, que siempre es importante que la sangre no llegue al río y empezar a establecer control preventivo. Como ustedes saben, cuando ustedes se dan cuenta, el control preventivo que ustedes hacen frente a un examen implica tratar de darse cuenta, antes que las cosas sucedan, cómo van, si van por el buen camino. Entonces implica hacer un control en el momento oportuno para ver cómo van las cosas. Una cosa es cuando ustedes
van y trabajan y ofrecen servicios en una organización, y otra cosa muy distinta es cuando ustedes gestionan un proyecto. Esta materia les sirve para entender cómo se gestiona una organización, pero además entienden están formadas para poder liderar y llevar adelante en los diferentes aspectos de un proyecto. En aquellos que tienen que ver básicamente con el perfil disciplinar, que es el de la terapia ocupacional, pero además del conjunto de decisiones que ustedes tienen que ver para analizar el entorno, analizar los usuarios, analizar la estructura de trabajo que ustedes van a llevar. Entonces, todo eso tiene que ver y ir haciendo un control anterior, previo, que les va a permitir tratar de darse cuenta. También es importante en todo este proceso que darse cuenta cuáles son. El control de pérdidas y ganancias son medidas tradicionales. Las auditorías y el control burocrático. El control burocrático no le deberían dar un significado peyorativo al término, sino muy por el contrario. El control burocrático significa el control del buró, el control de la oficina, el control del cumplimiento de los protocolos y el control del cumplimiento del procedimiento. Si ustedes, frente a una decisión, quieren hacer una auditoría sobre cómo se están manejando la atención a los clientes, a los pacientes, lo que podrían hacer es hacer eso, hacer un control de procedimiento. El profesional o la persona que recibió a la persona o que recepcionó a la persona hizo todos los pasos que debía y le creó la ficha, le creó la ficha en el sistema electrónico, le cargó los datos, le puso el quit, cargó, verificó que la obra social, verificó los antecedentes, buscó, bueno, es decir, eso es un control burocrático, es el control procedimental. El de las pérdidas y ganancias es un control que se da durante la ejecución y al final, pero este es el control que se hace en forma permanente y sistemática. Las organizaciones, nosotros habíamos dicho, nosotros imaginamos planes, organizamos y después lo llenamos de actividad de las personas. Lo que hacen las personas es ejecutar procedimientos. Entonces, ustedes a través del control burocrático lo que van a hacer es ver si esos procedimientos están correctamente ejecutados. Y después vamos a ver finalmente dos herramientas que son muy importantes. El diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta de suma utilidad. Es una herramienta muy importante que ustedes van a usar a la hora de desarrollar. Es decir, lo que van a tener que hacer es que, a ver, si yo digo el abordaje de una persona que, no sé, tuvo un accidente de tránsito. Bueno, lo primero es decir, desde el momento cero hasta el momento del alta, ¿qué actividades tiene que realizar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿O qué tiene que hacer el profesional? Evaluar, un segundo. Pareció que había querido entrar alguien, pero parece que no. Entonces ustedes van a hacer una serie de tareas, una serie de sucesos, y lo van a hacer y van a trazar una serie de tiempo. A lo largo del tiempo, esas tareas. Es decir, la sucesión de tareas. También lo que van a definir es qué tarea está primero y qué está segundo, y cuáles se pueden o se deben realizar solo si y solo si se hizo la anterior. Por ejemplo, vamos a un caso de la medicina. A un paciente que no se les hizo los exámenes prequirúrgicos, ¿puede realizarse la cirugía? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Sí o no?
No se puede. No se puede. Eso es lo que se denomina ruta crítica, es decir, es la ruta que nosotros no podemos olvidar y que no podemos saltar. A veces hay ciertas actividades que se pueden haciendo en simultáneo, pero lo que vamos a definir a través del diagrama de Gantt, tareas, tiempo, duración y qué está primero y qué no puede, y qué tarea no puede saltarse. ¿Se entiende? Es decir, son tareas indispensables que nosotros podemos llegar. Por ejemplo, los que hacen obras de teatro, que hacen dramaturgia, saben lo siguiente, que para presentarse a un concurso, previamente tienen que registrar la obra. Pero a veces, si quieren presentarse a un concurso, les alcanza con haber iniciado el trámite de propiedad intelectual. Con esto yo les estoy queriendo decir que muchas veces el diagrama de Gantt lo que nos va a mostrar es, insisto, tareas, me va a mostrar tareas, duración, fechas y tareas que no puedo hacer en simultáneo, es decir, primero una y después la otra. Ese es el diagrama de Gantt. Google tiene una aplicación a través de la cual podemos utilizar el diagrama de Gantt. Otra técnica de evaluación que se usa mucho es la técnica, el PERT, una técnica de evaluación y revisión de programas que permite el análisis de una red de tiempo en el que se identifican los sucesos de un programa y muestran las relaciones de cada uno. Quizás hoy no les den importancia, pero cuando ustedes mucho de lo que van a hacer en su actividad profesional es gestionar proyectos. Y esto lo van a usar mucho. Y este tipo de herramientas lo van a usar mucho. Entonces, esto lo van a entender cuando, por ejemplo, la clase que viene nosotros empecemos a usar herramientas que les permitan tratar de identificar cuestiones relevantes o cuestiones que son importantes. Ahora, yo lo que les voy a plantear y les voy a preguntar. ¿Cuáles fueron los proyectos? Uno de los proyectos que ustedes plantearon de aquellos que rindieron el parcial. Coméntenme uno. De quienes están presentes, coméntenme uno. Uno de los proyectos. ¿Cuál fueron? Y nosotras hicimos la implementación de la terapia ocupacional en los quemados, en pacientes quemados. Muy bien, muy bien. La pregunta es, finalmente, eso no lo han puesto todavía porque no lo han desarrollado, pero digo, ¿cómo cobrarían ustedes eso por consulta? ¿Toda la terapia? ¿Cómo lo plantearon? Y nosotros lo habíamos planteado dentro del Hospital Noti, así que supongo, no sé cómo es el medio de pago en el hospital, pero me parece que te paga el hospital por el área. No sé si uno le cobra al paciente, sino que le pagan las horas sociales. Sí, por horas de trabajo sería, no, es decir, claro, sí, fuera dentro de lo que es el Hospital Noti. Bueno, entonces para saber si eso si conviene o no, lo primero que yo tendría que hacer es agarrar papel y lápiz y empezar a listar todos los costos que yo tengo. Todos los costos que yo tengo. ¿Y cuáles pueden ser? El viaje, el tiempo, supongamos, estoy dando un ejemplo, las consultas profesionales, los honorarios del contador que le lleva la documentación, la parte proporcional si tuvieran que pagar de matrícula que se le asignarían al proyecto, es decir, si vienen a hacer otras actividades, ustedes hacen eso. Si ustedes tuvieran un proyecto que implicaría atender gente en un consultorio, bueno, ¿cuál es el consultorio? Supongamos que ustedes lo utilizan en el comedor de la casa o al contrario, un consultorio que ustedes tienen. Supongamos que ustedes han adquirido por otras actividades un consultorio en el centro. Es decir, pero ¿cómo? La pregunta es, ¿tengo que cargarle lo que me saldría el consultorio a mí al proyecto? La respuesta es sí. Tienen que cargárselo quizás en la parte proporcional. Entonces ustedes van a ir haciendo una sumatoria de costos y después eso lo vamos a ver la clase que viene para que ustedes determinen, entiendan
cómo debería hacerse el proceso de cálculo de todos los costos. Y eso es un indicador de control. Es decir, porque ustedes supongamos que dicen, yo no voy a incluir el consultorio porque la verdad que yo ni todos los meses no lo pago. ¿Cómo voy a cargar? Le voy a cargar, me van a quitar el proyecto porque es muy caro. Entonces la pregunta es, bueno, y todos los años van presentando el proyecto y lo ganan de esa forma. Pero ustedes necesitan de ese consultorio que ustedes usan, pero que no están pagando. Y un año, por motivos los que fueren, no van a contar con el consultorio. ¿Por qué? Porque, no sé, por una propiedad familiar y se vendió por lo que fuera. Entonces, ¿qué hacen? A partir de ese año le empiezan a cargar y triplican el costo del proyecto, que en realidad lo único que estarían haciendo es sincerando el costo del proyecto. Porque antes, lo que tenían, como no lo habían establecido estándares apropiados, lo tenían subvaluado al proyecto. Y lo tenían, y ustedes mismos subsidiaban a ese proyecto. Entonces, lo que vamos a buscar es tratar de entender que todo este proceso de formulación que nosotros tenemos implica no solo establecer una misión, un propósito fundamental, no solo eso. Implica además establecer objetivos, establecer políticas. Esas políticas implican ponerles números para ver si esos resultados que nosotros estamos obteniendo es conveniente. Pero los proyectos incluidos, los que ustedes se los van a vender y se los van a remunerar a través de un sueldo o a través del trabajo, ustedes tienen que costearlo, tienen que darse cuenta si les conviene o no. Porque si su decisión es hacer el proyecto, más allá de les convenga o no, debe ser una decisión personal. Lo que a ustedes no les puede pasar como profesionales es no saber si les conviene o no. Deben saberlo. Después, si quieren hacerlo o no, es otro tema. Es otra discusión. Pero lo que sí tienen que saber es si les conviene o no hacerlo. Y si les conviene desde el punto de vista económico, si les conviene desde el punto de vista de la imagen, si les conviene desde el punto de vista profesional. Después, que quieran hacerlo o no, son dos mangos aparte, pero no forman parte de. Entonces, para poder establecer, para poder identificar el alcance del proyecto, lo que ustedes van a definir es estándares, políticas, una estructura de trabajo y una forma de llevarlo a la vez. Todo eso va a hacer que ustedes, cuando ustedes lleven adelante el proyecto, lo que van a estar es administrarlo. Ustedes, por eso siempre en materia yo le pongo los administradores, porque ustedes van a administrar ese proyecto y van a darse cuenta de si es exitoso o no, y puede ser exitoso en un aspecto y no serlo en el otro. Entonces, lo importante muchas veces esto es ponerle resultados, ponerle números. Así como cuando nosotros nos vamos de viaje y lo que hacemos es plantear una serie de expectativas respecto de las cuales comparamos nuestra experiencia, eso es lo que nosotros hacemos. Y eso es establecer un punto de control, establecer una expectativa. Si ustedes ahora se tuvieran que ir y tuvieran la fortuna de irse a las playas del Caribe y no hubiera tanto bicho dando vueltas que nos pudiera enfermar, diría, ¿qué expectativas de qué tienen? De tomar sol, de ir a bailar, de comer comida exótica. Bueno, esas son las expectativas contra las cuales ustedes van a comparar las vacaciones. Y van a decir, no, las pasé bien o no las pasé bien porque la verdad que tuve que ir al médico, estuve enfermo. Entonces, y esa es la lógica del control. Es la lógica del contrarrol. Es la lógica de ponerse en un lugar distinto para evaluar si el proyecto va bien o si el proyecto va mal. Entonces, lo que estoy tratando de entender, que entendamos entre todos, cómo es la lógica de la gestión, la lógica de la administración. Administración y gestión son palabras equivalentes. Es decir, si lo que vamos haciendo, si lo que planificamos, después lo organizamos, lo ejecutamos, lo dirigimos, y después
controlamos a través de ciertos estándares. Me parece que eso es importante que lo vayamos entendiendo y es lo que nos va a permitir a todos nosotros entender si el proyecto va por buen camino o no lo hace. La semana que viene, no sé si nos va a alcanzar 1 o 2 semanas, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el marketing y qué entendemos cuando hablamos de marketing. Yo les voy a proponer un modelo muy actual que se llama el modelo Canvas y ustedes van a tener que poner algunas cuestiones referidas al proyecto a ver qué tal, qué les parece. Yo eso probable que se los ponga en la plataforma para que ustedes vayan viendo cómo es y en qué consiste el modelo, Canvas. Bueno, la idea ahora es que sé que con Gabriela, ahí voy a dejar de grabar. Con Gabriela nos hemos distribuido